¿Cómo murió el apóstol Pablo? Bueno, la Biblia no menciona la muerte de los apóstoles. La única muerte registrada en la Biblia es la del apóstol Jacobo. En Hechos 12:2, el rey Herodes mató a Jacobo a espada, que es probable una referencia directa a la decapitación. Las circunstancias de la muerte de los otros apóstoles solo pueden ser conocidas basándonos en tradiciones de la Iglesia, es decir, en base a relatos de otros historiadores de la época de la primera iglesia primitiva, como el caso de Orígenes o de Eusebio, que relatan partes de los últimos hechos del apóstol Pablo. Según termina el libro de los Hechos, durante 2 años enteros, Pablo permaneció como prisionero en una casa alquilada en la ciudad de Roma. Las condiciones de su encarcelamiento no lo disuadían de estar predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento por parte de los romanos. Cuando finalizó los 2 años de prisión, Pablo fue liberado, ya que 2 gobernadores provinciales lo habían hallado inocente de delito. Es razonable suponer que el emperador también lo hubiera hecho. Sin embargo, un escenario más probable es que los líderes judíos de Palestina nunca aparecieron en Roma para enjuiciar el caso, y que es probable que Pablo ganó el juicio por no haberse presentado sus acusadores. Esto es lo último registrado en la Biblia. Luego de ese momento, la historia ya no es tan precisa. Es muy probable que Pablo realizó muchos viajes más, y cuando la hostilidad entre los judíos y romanos se tornaba más acusadora y abierta, aumentaba más la intolerancia de los judíos contra los cristianos. En el año 64 aproximadamente, estalló un gran incendio en el extremo norte del Circo Máximo. Las llamas aumentaban por las tiendas cercanas, reduciendo en cenizas la mayor parte de la ciudad. Más tarde, los habitantes de Roma sospechaban que el que había provocado el incendio era el mismo emperador Nerón, para construir la capital con mayor libertad. Sin embargo, el emperador acusó a los cristianos de haber sido los culpables de provocar el incendio, por lo que luego de esto se desencadenó una terrible persecución. Pasado esto, es probable que encarcelaron a Pablo por la hostilidad hacia los cristianos. Encerrado en horrenda cárcel, vivió los últimos meses de su vida encerrado, pero lleno de esperanza sobrenatural. Debido a que Pablo tenía ciudadanía romana, tenía el derecho de que su muerte fuera por decapitación y no de otra forma más cruel. Y la historia relata que esa fue la manera en que Pablo murió. Eusebio, un historiador de la iglesia primitiva, manifiesta el martirio del apóstol Pablo por orden del emperador romano Nerón. Asimismo, él escribe y cito: ¿Y qué decir de Pablo, que desde Jerusalén hasta el Ilírico cumplió con la predicación del evangelio de Cristo y finalmente sufrió martirio en Roma bajo Nerón? Esto lo dice Orígenes, literalmente en sus comentarios al Génesis. No es tan importante el cómo murieron los apóstoles. Lo que sí es importante es el hecho de que todos ellos estuvieron dispuestos a morir por su fe. Si el hecho de que todos los apóstoles estuvieron dispuestos a padecer horribles muertes, rehusando a renunciar a su fe en Cristo, es un tremendo testimonio de vida para su Señor y su iglesia que nosotros debemos imitar. La iglesia llevó a cabo fielmente el encargo de Cristo, como está escrito en Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a través de los siglos hasta nosotros, la iglesia ha pasado la posta por muchas manos y hoy es nuestra maravillosa misión.